Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi primera guía que hago. Espero que os guste. Esta guía trata sobre mi actual clase, que es Honguo, monje tanque. Llevo bastante tiempo queriendo hacer esta guía y por fin he podido. La verdad es que tengo varios problemas y seguramente veáis en el vídeo que se interrumpe la voz porque está grabado en varias partes. Muy bien, para empezar sobre el monje tenemos que remontarnos a lo básico, energía y chi. Nuestro maná será la energía, como en los pícaros. Y para crear chi deberemos de gastar energía. Para ganar chi tenemos tres habilidades. La básica, atizar, que te da un punto de chi. La siguiente es embate con barril y hay que usarla a CD cada 8 segundos, puesto que te da 2 chi. Y además reduces un 10% el daño físico al boss. Y por último tendremos expulsar daño. Esta habilidad recomiendo usarla también a CD y además cuando tu vida no esté al 100%. El porqué es muy sencillo, como explicaré más adelante. La pericia que vamos a capear no es la hard, es la soft cap, entonces tendremos que usarla. Si usamos esta atizar podemos fallar y perder 40 de energía por la cara, así que usaremos expulsar daño a CD, aparte de que retomaremos vida perdida y tendremos un 100% de probabilidad de generar chi. Principalmente, ¿en qué usaremos chi? Usaremos chi en patada oscura. Esta habilidad nos permite aumentar el daño que pospone nuestro aplazar, por lo tanto, comeremos menos daño por tic de daño mágico o físico que nos inflijan. Además, esta habilidad nos aumenta un 20% la parada, es decir, 2 mitigaciones por el precio de una. Esta habilidad cuesta 2 chi y dura durante 6 segundos acumulables, es decir, si gasto 2 patadas seguidas tendré 12 segundos y así continuadamente. La siguiente habilidad no tiene coste de chi, pero se tiene que cargar. ¿Cómo se carga? Muy sencillo. Por cada auto-attack, o sea, ataque blanco, que hagáis críticos, conseguiréis de 2 a 3 cargas. Varía según la celeridad del bastón. Esta habilidad te da un 30% de esquivar, un 35% si lleva las 4 partes del tier. Dura 15 segundos, es decir, una por cada carga, y el máximo de carga son 15 segundos. Aconsejable que se use entre 10 y 13 cargas, ya que el CD son 9 segundos y así lo tendrás activo durante la mayoría del combate. Con estas dos skills tendrás parada de esquiva gratis y además una muy buena cantidad, que es un 35 y un 20% by the face. ¿En qué más usaremos chi? Usaremos chi a CD o en parte del combate que sepamos que vamos a comer bastante, la habilidad guardia. Esta habilidad cuesta 2 chi, pero antes de usarla deberemos de haber estaqueado una palma del tigre. Antes del último parche eran 3 cargas, pero lo cambiaron. Palma del tigre nos ayuda a hacer más daño al boss, ya que ignoramos un 30% de la armadura del boss, y durante 30 segundos aumenta un 15% la absorción que tiene guardia. Si tenemos el glifo de guardia para combates de mucho daño mágico, véase Elegon, Li Shi, Zulong, Fen heroico, porque las marcas meten bastante, y algún boss que otro, tendremos un 10% más de absorción y solo absorberá ese daño mágico que queremos absorber en esos momentos de esos bosses. Más formas de mitigar, en este caso curarnos y echarle unas manos a los heals cuando nos quedemos sobre la mitad de la vida o menos, será pasar por encima de las pequeñas bolitas de vida que ponemos en el suelo. Se estaquean hasta 6 bolas por objetivo atacado. Cada bola te cura sobre unos 20k, por lo tanto serían unos 120k de heal gratis. Y si hay más de un talle juntos, X bolas por cada talle. Puedes curarte incluso de 0 a full, by the face. Para agregar bicho en área usaremos lanzamiento de barril y patada giratoria. Estas dos habilidades generan mucho agro en área. Además, el lanzamiento de barril le reduce un 10% el daño físico infligido. Habilidades para mitigar a la party. Invocar estatua del buey negro nos permite ponerle un escudo como el que pone un Sacer a un objetivo aleatorio de la raid, el cual no elegimos nosotros, sino la estatua lo hace por nosotros. Por cada X daño que inflijamos, esto se basa en el poder de ataque y sube gracias a venganza. Otra habilidad es evitar daño, hace que nosotros recibamos hasta un 20% del daño que recibe la party, se transferirá a nosotros. Esta habilidad se suele usar con otras habilidades nuestras de mitigación o simplemente con guardia. Otra habilidad para raid, aunque principalmente será para nosotros, es ola de chi, de los talentos. Esta habilidad cura 4 tics aleatorios al objetivo con menos vida en un radio de 20 metros.
En la mayoría de bosses estaremos alejados, así que vendrá a nosotros y podremos usarla como habilidad de cura propia. Tiene un coste de 2 chi y un CD de 8 segundos. En el siguiente parche 5.2 le quitarán el coste de chi y le subirán el CD a 15 segundos, pero curará el doble de la curación. Se basa en el poder de ataque y sube por venganza. Si lo usas con poca vida te puede llegar a curar unos 400k fácil. En el 5.2 lo he probado y me ha llegado a curar 1.000.000. Si veis el vídeo que tengo del octavo boss del PTR, que fui de broma, lo veréis. Habilidades propias de mitigación. Brebaje reconstituyente. Nos aumenta la vida máxima un 20%. Si tienes el glifo, el cual es un glifo importante que hay que tenerlo, es un 10%, pero gracias al glifo mitigaremos un 25% en vez de un 20%. Además, lo que pospone tu habilidad de aplazar. Otra habilidad que tenemos por talentos es difuminar magia. Podéis elegir entre esta o la de mitigar daño físico, pero apenas esa habilidad yo lo he usado, tan solo podría decir en el cuarto de corazón o en el mismo segundo de corazón. Pero sin duda me gusta más difuminar magia, aunque se cambie según el rendimiento del boss, un talento u otro. Esta habilidad nos reduce un 90% el daño mágico recibido durante 6 segundos, con un CD de 1 minuto y medio. Otra habilidad que tenemos es Meditación Zen, que como tanques usaremos en casos eventuales de ciertos bosses para mitigar el daño 90%. Véase Zen en varios momentos que el boss castea y podemos estar usándola, Elegon en el momento que lanzará el aliento, o si estamos en heroico para tragarnos la explosión del ad fuera, Sulon igualmente también cuando lanzará el aliento, Lei Shi en cualquier momento que el boss esté casteándonos a nosotros, Reina cuando por ejemplo el otro tanque está tanqueándolo y va a explotar una burbuja, y etcétera. Otra skill es arrebatar arma. Esta habilidad que no podéis utilizar en casi todos los bosses, más solamente en casos eventuales, os comento en cuáles los uso yo. Por ejemplo, en el cuarto de corazón se lo uso a un maestro del acero, en Reina cuando vienen los ads. Creo que también se puede usar en Sad del Miedo, cuando estás en plataforma y se lo puedes hacer al ad. Esta habilidad nos reduce un 5% el daño recibido durante 8 segundos cada minuto. No es gran cosa, pero son mitigaciones gratis en ciertos bosses que vienen bastante bien. Llegamos a una parte que como tanques os puedo asegurar que algunos se pueden reír. Muy importante. El talento de invocar a Chuen es importantísimo, ya que podremos usar esta invocación como mitigación en una parte determinada de determinados bosses. ¿Por qué? Porque esta invocación taunteará al boss o ad, en mi caso suelo usarlo en el Sad del Miedo, al CD cada vez que viajo a una plataforma, ya que si lo usas al llegar tendrás otra vez el CD cuando vuelvas a ir, y Chuen tanqueará al ad y podrás estar cogiendo bolas todo el rato sin miedo de agro. Por ejemplo, en el cuarto de corazón para quitarte un ad, en Reina para quitarte el ad grande, en Mogusan 4 en heroico, en la parte de interfaces cuando hay 2A, si se lo echas al boss recién salido, el perro estará allí tanqueándoselo. En el quinto de corazón, al salir la abominación, suponiendo que el otro tan esté transformado, también se lo tanqueará. En Chulón, en el ad grande, Lei Shi para tener un ad menos del que preocuparnos por el daño. En los demás bosses suelo usarlo como CD de daño. Por ejemplo, en el tercero de Mogusan, cuando nos destierren y tengamos que estar petando 3 ads, hablando de heroico, usamos el perro y toque de la muerte, y así los DPS no se tienen que preocupar de perder el tiempo en esos 3 ads grandes. En Elegon para petar la bola, ya que al menos yo mato las bolas solo y así un DPS puede estar encima de Elegon todo el combate. Bueno, para mí es un talento importantísimo, del que hay que ponérselo sí o sí. Aplazar daño, la habilidad pasiva más importante del Monk Tank. Va por maestría y absorbe daño mágico físico un tanto por ciento por la maestría que tengamos, aparte del aumento de patada oscura, etcétera, de otras habilidades. Para limpiarnos este sobredaño que nos causa, usaremos brebaje purificador, que tiene coste 1 chi. Lo usaremos cada vez que el aplazar daño esté en amarillo o rojo. Yo recomiendo usarlo unos segundos después de entrar en amarillo para no llegar al rojo, que es mucho daño el que nos mete como dot, daño en tiempo. Bien, ya hemos acabado las skills, espero no haberme pasado ninguna. Suponiendo que lo haya hecho, decirme en comentarios y os hago una breve explicación escrita. Bien, gemas en ranura azul usaremos las de 240 de aguante, y en todas las amarillas las de 160 de mastery con 120 de aguante.
Es posible que cuando tengáis mucho E-Level os pueda rentar más tener las verdes de Master y Aguante también en las ranuras azules. En las rojas pondremos agilidad y mastery, ya que la agilidad nos da un pequeño bonus de esquiva y poder de ataque. Y en la ranura de meta, aguante y valor de armadura aumentada un 2%. Usaremos el frasco de vitalidad, lógicamente. Bien, ahora quisiera explicar un poco unas builds que rulan del monje tanque, como por ejemplo el Noxix, la cual dice que vayamos con mucha agilidad, pericia capeada al 15%, es decir, el hard cap, con celeridad y crítico. Y por último, maestría. Bueno, esta build al principio de expansión estaba de muy bien, de puta madre. Era, vamos, una excelencia. Cuando los bosses Mogusan es normal, no metían un carajo y faltaba mucho DPS en raid, pues tú podrías estar haciendo perfectamente 70k. Sí, y sí, la guardia te absorbe sobre unos 100k más yendo a Mastery. O sea, que yendo a Mastery, y la ola de chi te curará como 50k más. ¿Pero hola? ¿Es que preferí esos 150k que tener 500k de vida o 700k de vida full boost, absorber cada golpe con aplazar? Eso sí, pierdes DPS, pero vamos, seamos claros, somos tanques, no DPS. Nuestra función es mitigar y la de los DPS hacer daño. Bueno, como stats principales tendremos 7,5% de golpe, 7,5% de pericia, es decir, el soft cap, y los reforge irán a maestría. En caso de no poder ir a maestría y de tener ya capeado golpe y pericia, reforjaremos esta vez sí a celeridad, siempre celeridad antes que crítico, por la regeneración de energía que es principal. Por eso tendremos como talento el de tener un 5º punto de chi y regeneración de energía un 15% extra. Por el simple hecho de que si faileamos el golpe que nos da 2 puntos de chi, ya que tenemos 7,5 de pericia y podemos fallar, perderemos ese talento por la cara. Bueno, espero que os haya gustado la guía, dame un like y comentarme y muchas gracias por verla.